regreso. Hace unas horas el gobierno mexicano informó vía un comunicado de prensa que las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público alcanzaron un acuerdo con los tres grupos aeroportuarios, léase Azur, GAP y OMA, para la aplicación de una nueva regulación tarifaria que contempla un alza en sus contribuciones de entre un 9% hasta un 9%, desde un 5% sobre sus ingresos brutos. Esto pues repercutió obviamente otra vez en el título de las acciones de estos tres grupos que cotizan en bolsa y que resintieron una pérdida por este acuerdo. Vamos a platicar con Fernando Gómez Suárez, él es analista del sector aeronáutico. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, encantado de estar con ustedes nuevamente, a tus órdenes. A ver, acláranos porque tenemos dudas. Esta contribución del 9% de sus ingresos brutos no es o no está reflejando aquí y no se sabe porque es muy opaco y muy corto el comunicado y nadie quiere hablar, no quieren los grupos aeroportuarios dar entrevistas, tampoco los Así es. funcionarios quieren dar entrevistas, pero desde un inicio se habló de una reducción de la tarifa del uso aeroportuario, la TUA. Aquí no se Sí, menciona nada de la TUA. ¿O qué debemos entender por una contribución en sus ingresos de hasta el 9%, que sería la cuota que tendrían que estar aportando? así es, en efecto, es muy escueta la información y lo que hace falta es mayor certidumbre para todos los actores. Pero mira, déjame tratar de explicar que va en dos vías o dos sacos. Uno es la contribución que debe de entregar el aeropuerto, el grupo concesionario, a las autoridades de Hacienda y el gobierno federal, que ahora va a ser ya no del 5, sino va a ser el 9% de sus ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Estás ganando ciertas utilidades y después de una revisión, porque no puede ser solamente impositivo o vertical asumir un incremento de esas contribuciones de manera unilateral, tuvieron que haber llegado a una negociación, a un consenso. Ahora me vas a pagar el 9% después de haber revisado las condiciones en las que estás obteniendo ganancias. Creo que después de 20 años, en algunos casos 23, de estar explotando o sufructando esta concesión aeroportuaria, les ha dado lo suficiente como para recuperar lo invertido en aquel entonces para obtener la concesión hasta en 10 veces más. Por lo mismo, es justo una revisión por parte de las autoridades en la cual se determinó incrementar esta contribución. Por otro lado, falta ver el ajuste tarifario de lo que los aeropuertos le cobran a las aerolíneas por los servicios que le prestan en las terminales aéreas. ¿Cuáles son? El uso de pasillos telescópicos, los espacios para mostradores de documentación, bodegas, talleres, oficinas, almacenes, etcétera, etcétera, salones VIP, etcétera. Todos esos servicios que le cobran a las aerolíneas tendrían que ser ajustados a la baja. ¿Para qué? Para que repercuta efectivamente en una reducción en el precio de los boletos de avión que las aerolíneas a su vez le cobrarán a los pasajeros. Si no, no tendría sentido todo este ajuste. Obviamente hace falta saber en qué porcentaje van a bajar esas tarifas aeroportuarias a las aerolíneas para precisamente proyectar en un futuro inmediato cómo van a obtener rebajas en los boletos de Que avión. eso es lo que Pero no se sabe. O sea, no sabemos realmente todavía a estas alturas de cuánto va a ser el ajuste a la TUA. así No es, es la de ese TUA 9% que se está mencionando. no, Ese no, es, no, no, ese es no, otro porque componente, ese es otro factor. exacto, exacto. Una es la contribución, lo que el aeropuerto le tiene que dar en contraprestación por la concesión del usufructo de, de las terminales aéreas que fueron otorgadas por 50 años, Darío, y al paso de poco más de 20 años, creo que ya lo han recuperado. Hicieron cuentas y se han de haber dado cuenta que efectivamente a lo mejor les corresponde pagar o contribuir un poco más y por otro lado
para mejorar el precio del boleto, bajar las tarifas aeroportuarias. Déjame anotar algo importante. Todo deriva quizás de el estudio que hizo la IATA, es el organismo internacional que regula la operación de los aeropuertos comerciales en el mundo. Ahí se hizo hace años un estudio en el cual se detectó que los aeropuertos mexicanos son de los más caros en el mundo, algunos de ellos, en comparación con otros. Y ahí surge todo. Esta revisión creo que fue necesaria. No han protestado, no han manifestado, no han utilizado recursos o amparos legales, precisamente porque tuvo que haber una justificación tanto en el incremento de las contribuciones como en la posibilidad de reducir estas tarifas aeroportuarias a las aerolíneas. Obviamente, tuvo que haberse dado una justificación o una explicación y creo que alcanza y da para eso. Yo consideraría que las concesiones son esquemas rentables de inversión, pero también de explotación y de mejora en el servicio. Ese fue el propósito. El Estado no tenía recursos suficientes hace 23 años y determinó concesionarlos. ¿Para qué? Para que tuvieran buen servicio, buena infraestructura. Ahora, los aeropuertos concesionados tienen que ofrecer y cumplir mediante el contrato establecido con una serie de inversiones quinquenales. Eso no se puede evitar, no se puede evadir, porque tienen que invertir. ¿Cuál es el Sí. propósito? Lo cual era el propósito de la participación del sector privado en este Y sector ahora eso es lo importantísimo. que dicen que se va a ver afectado, ¿no? Con esta decisión unilateral, porque hay que reconocerlo, fue una imposición. Y esto que dice el Sí, comunicado de un disque acuerdo, pues entre comillas, fue ¿cómo dicen? Fue un acuerdo a fuerzas, ¿no? Fue sí, una decisión forzada. Va a sí. repercutir finalmente en la calidad de la infraestructura. Lo vamos a tener, Ojalá, lo vamos a tener que pagar, lo vamos a terminar pagando los usuarios, pues. sí, con servicios o infraestructura deficiente estaría complicado porque precisamente lo que hace falta es cumplir con esos compromisos y que no usen de pretexto ahora que a la disminución de sus ganancias ya no van a poder cumplir con lo otro. Ojalá haya la debida observancia, uno, para abaratar los costos de los boletos porque efectivamente las aerolíneas van a obtener ahorros ahora con esta disminución de las tarifas que le cobran los aeropuertos y por otro lado, que la autoridad también supervise y regule que las contribuciones no vayan en contrasentido o hayan sido a cambio de reducir las inversiones que tiene que haber en mantenimiento, en conservación, pero también en la creación de nuevos edificios, almacenes, bodegas, pistas de aterrizaje que tienen que cumplir de Sí, acuerdo a la ley y al contrato establecido. bien. Pues Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias por la oportunidad. Buena tarde.